Buenas noches, mi nombre es Liliana Guau. En esta materia de Derecho Internacional Público vamos a hablar lo que son los sujetos de derecho internacional, los reconocimientos de los estados, tipos y formas del reconocimiento, las consecuencias jurídicas del reconocimiento y los derechos sucesivos de los estados. Ajá. Cuando hablamos de los sujetos de derecho internacional, como dice en la diapositiva, dice, es una entidad reconocida por el derecho internacional público, con capacidad para poseer derechos y obligaciones internacionales. Estos sujetos pueden ser tan diversos como los estados, organizaciones internacionales y en cierto contexto, incluso individuos y corporaciones. Ajá. Uno de esos sujetos puede ser los estados, como ya se dijo anteriormente. Entonces, ¿cómo se define lo que es estado? Eh, Son los principales sujetos, es el principal sujeto del derecho internacional. Tienen soberanía, capacidad para celebrar tratados y son responsables ante otros estados, son responsables ante otros estados. La existencia de un estado se basa en tener un territorio definido, una población permanente, un gobierno y de, la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Que es otro punto del sujeto de derecho internacional. Se dice que estas organizaciones internacionales son entidades como lo que son las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Estas son creadas por tratados entre estados y tienen personalidades jurídicas. Este, los pueblos y nacionalidades. Es, Ellos, en algunas circunstancias, los pueblos pueden ser considerados sujetos de derechos internacionales. ¿Por qué? Especialmente en contextos de autodeterminación y en el contexto de derechos humanos entre los individuos. Ajá. No, los individuos no. Otros sujetos pudieran ser los individuos que son, aunque tradicionalmente no eran considerados sujetos de derecho internacional, hoy en día los individuos tienen derechos y obligaciones a través de instrumentos como el derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Entre las entidades no estatales, encontramos que estos grupos son como organizaciones no gubernamentales, la ONG, empresas multinacionales y otros actores pueden tener ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito internacional, aunque su estatus podríamos decir que es más limitado que el de los estados. Ujú. Seguimos con el otro punto que es el reconocimiento de los estados. Como dice aquí, es un concepto fundamental en el derecho internacional que se refiere a la aceptación formal de un nuevo estado por parte de otro estado. Este proceso puede tener diversas implicaciones jurídicas y políticas. El reconocimiento, como ya se dijo, eh, es un concepto fundamental en el derecho internacional. Como ya lo dije, en este proceso puede tener diversas implicaciones jurídicas como políticas. Las formas de reconocimiento. Las formas de reconocimiento son expreso y tácito. El expreso se realiza de manera formal y explícita, a menudo a través de las declaraciones oficiales, tratados o cartas diplomáticas. El reconocimiento tácito ocurre cuando un Estado actúa de manera que implica con reconocimiento, como establecer relaciones diplomáticas o comerciales. Los tipos de reconocimiento: reconocimiento de facto y reconocimiento de jure. El de facto se refiere a la aceptación de un Estado basado en su existencia y control efectivo sobre un territorio, aunque no se reconozca formalmente su legitimidad. También podemos decir que es un reconocimiento provisional, que implica la aceptación de la existencia de un Estado sin otorgarle plena legitimidad. Este tipo de reconocimiento se basa principalmente en hechos y realidades políticas que más que en un marco legal formal. Cuando hablamos del reconocimiento de jure,
Dice que es el reconocimiento formal y legal del Estado como sujeto de derecho internacional. También podemos decir que es un reconocimiento formal y completo que otorga el nuevo Estado pleno de derecho, y que bajo obligaciones el derecho internacional. Ujú. Seguimos aquí. Las consecuencias jurídicas del reconocimiento. Podemos encontrar varios como son el establecimiento de relaciones diplomáticas, el acceso a organizaciones internacionales, protecciones internacional y responsabilidad internacional. Este, es que el establecimiento de relaciones diplomáticas. Podemos decir que permite la creación de embajadas y realización de intercambios diplomáticos. En el acceso de tratados internacionales, podemos decir que es un Estado reconocido, puede participar en tratados y convenios internacionales. En la protección internacional, podemos decir que los Estados reconocidos tienen derecho a protección y asistencia internacional en caso de agresiones. Cuando hablamos de responsabilidad internacional, podemos decir que, que un Estado reconocido puede ser sujeto de responsabilidad internacional por acto ilícito. Ajá. Eh, Derechos sucesivos de los Estados. ¿Qué podemos decir aquí? Los derechos sucesivos se refieren a los derechos de un nuevo Estado y pueden heredar o asumir tras la disolución o modificación de otro Estado. Esto incluye lo que son los derechos sobre territorio, continuidad de tratados y responsabilidad internacional. Este, También podemos decir que estos derechos sucesivos se refieren a la continuidad de derechos y obligaciones cuando se produce un cambio en el Estado, como en casos de sucesión estatal, por ejemplo, la descolonización, separación o unificación. Los derechos sobre el territorio. El nuevo Estado puede reclamar la soberanía sobre el territorio que antes pertenecía al Estado sucesor. La continuidad de los tratados. Podemos decir que dependía de la situación o depende de la situación donde un nuevo Estado puede continuar los tratados firmados por el Estado anterior. Y cuando hablamos de la responsabilidad internacional, este, el nuevo Estado puede heredar el nuevo Estado puede heredar eh, lo que son las responsabilidades internacionales del antiguo Estado, incluyendo obligaciones de reparar daños causados. Para, con- para culminar, podemos decir que el reconocimiento de Estado es una parte fundamental del derecho internacional, ya que establece las bases para las relaciones entre diferentes entidades de la comunidad internacional. Gracias.